Hermanos, son bienvenidos una vez más a un capítulo más de estas transmisiones sobre historias de avivamiento. Yo soy el pastor Aarón Martínez y es usted bienvenido una vez más a estos capítulos. Le esperamos que sean de mucha bendición para usted, para su familia. Lo queremos animar a buscar a Dios y sobre todo que tenga una relación más estrecha con el Señor. Hoy estoy acompañado de nuestra hermana Adelina, nuestra hermana Elma. Hermanas, son bienvenidas. Gracias, pastor. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de un hombre, hermanas, llamado Gigi Ávila, un hombre de verdad que ha sido muy usado por el Señor, falleció hace poco. Y queremos estar compartiendo un poquito sobre la vida de este hombre. Queremos estar animándole a usted para que usted pueda ver que gente normal, que gente común, cuando se pone a obedecer a Dios, puede llegar a hacer cosas realmente extraordinarias de la mano del Señor. El tema de hoy, hermanas, es Gigi Ávila, hermana Adelina. Amén, amén. Pues yo estoy agradecida, pastor, ¿verdad? Por darme la oportunidad y agradecida con el Señor por esta oportunidad, como dice usted, el propósito es de decirle a la gente y animarlos a que busquen más al Señor, a que busquen esas experiencias con nuestro Dios, esas experiencias verdaderas, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, y este es el propósito por el cual estamos haciendo estas transmisiones, para animarlos a que vivan esas experiencias personales con el Espíritu Santo. Amén. Así vamos a comenzar con una corta oración para darle seguimiento a esta transmisión. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Padre, una vez más, Señor, dándote gracias, Señor Jesús, por permitirnos poder estar aquí, Señor, en esta transmisión, Señor, para el propósito de estar aquí, Señor, es para exaltar tu nombre, Señor, para decirle al mundo entero, Padre, que corran a buscar tu presencia, Señor. En esta tarde, Padre, ponemos esta transmisión en tus manos, Señor. Ponemos a cada persona que va a estar escuchando, Señor, tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra adentre como espada de dos filos, Señor, a cada corazón, Padre, y que pongan por obra, Señor, lo que puedan aprender el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Pues vamos a empezar un poquito con una introducción. Nuestra hermana Adelina nos va a estar llevando en esta introducción, así que preste mucha atención. Los inicios de este hombre, Gigi Ávila, le recordamos. Y pues nada, esperamos que sea de mucha bendición. Amén. Pues la vida de este hombre, pastor, se dice que él nació, su verdadero nombre es José Joaquín Ávila, pero es conocido como Gigi Ávila. Mire, pues ahí tienes un dato muy interesante. Yo siempre pensé que se llamaba Gigi. Sí, Gigi Ávila. Sí. Yo también, cuando usted me dijo, vamos a estudiar la vida de Gigi Ávila, yo puse Gigi Ávila y me llevo la sorpresa de que su nombre es José Joaquín Ávila. Y él nació en un pueblito llamado Camuy, Puerto Rico. Dice que ahí fue donde nació él. Y su comienzo, pastor, es sorprendente, porque este hombre, como todos nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a los pies del Señor, en nuestro pensamiento es que yo voy a hacer esto, o sea, yo quiero estudiar para esto. Humanamente eso es lo que pensamos, pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, el Señor tenía un propósito con este hombre, y aunque él no lo sabía, pero vemos su vida de él, si estudiamos su vida, cómo fue su vida de él. Este hombre optó, dice que él estudió, algo sorprendente, pastor, que dice que donde a él lo metieron a estudiar, dice que era el único hijo. Sus padres no tuvieron más hijos, él era el único hijo. Qué interesante, Gigi, el único hijo. Era el único hijo de su padre. Su padre dice que su padre se llamaba Pablo Ávila y su mamá Herminia, pero dice que fue único hijo. Entonces ellos querían darle lo mejor a su hijo. Y dice que lo metieron a estudiar a una universidad evangélica. Entonces dice que él, para poder entrar a estudiar, dice que él tenía que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es que él tuvo que comprar su Biblia y tuvo que estudiar. ¿Para qué? Para poder entrar
a esa universidad donde él tenía que estudiar. Entonces dice que él se ponía a estudiar. Sí. Pero él nunca pensó que era con un propósito, porque él no sabía que Dios tenía un propósito, porque como dice su palabra, pastor, que nosotros somos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Así es que él ya traía un propósito y él no lo sabía. Pero al entrar a esta universidad, dice que él tenía que estudiar la palabra. Y al estudiar, dice que cuando entró, él estudió, dice que lo que estudió eran ciencias naturales, él estudió química, pero dice que ya después optó por estudiar enseñanza. O sea, como el Señor lo estuvo capacitando aún en su vida cotidiana, aún de no conocer al Señor, él estaba siendo capacitado. Estaba siendo capacitado. Amén. Estaba siendo capacitado, ¿para qué? Para la obra del Señor. Estaba siendo entrenado, aún físicamente, pastor, porque dice que él aún ganó premios. Dice que en el año 52 fue aclamado Miss Puerto Rico. ¿Por qué? Porque dice que él estudió el fisiculturismo, o sea, es de ejercer su cuerpo, de ejercitarse, también en el 54 en Miss Norteamérica, o sea, tenía triunfos en la vida secular, pero todo era con un propósito, pastor, porque al igual que Pablo dice que cuando un atleta se está entrenando, o sea, tiene que saber las reglas para competir. Y algo muy importante, como este hombre estaba siendo entrenado, estaba sabiendo las reglas que eran en lo secular, pero todo le iba a ser de provecho cuando él viniera a los caminos del Señor, porque el Señor tenía un propósito con él. Y ese propósito, pastor, se cumple en el año 1960, que es cuando este hombre, cuando ya entró al atletismo, dice que él iba de triunfo en triunfo. O sea, que él estaba haciendo, pues lo quería toda la gente porque era un hombre, pues con gracia, tenía gracia. Carisma, aún de no conocer al Señor, tenía carisma. Entonces este hombre dice que la gente lo quería mucho ahí en Puerto Rico. Pero pues uno no se espera, pastor, lo que después viene. Y dice que en el 1960 fue cuando dice que él empezó a sentir muchos dolores en sus huesos al punto de no poder levantarse de la cama. Entonces dice que él fue al doctor y él dice cuando en una entrevista, dice, si yo en ese tiempo, dice, hubiera conocido a mi Señor, dice, yo no hubiera corrido al médico. Dice, yo hubiera corrido a sus pies para que él me sanara. Pero yo corrí al médico y me dijeron que tenía artritis crónica. Y esa fue, pero fíjese lo importante, pastor, de que cuando Gigi Ávila le dicen que tiene esa enfermedad, dice que él se recordó que tenía una Biblia olvidada en su cuarto. Y dice que él fue, ya después del diagnóstico que le dio el médico, dice que él fue y dice que él abrió la Biblia y que él decía, yo he leído de un Dios que sana. Decía, yo he leído de un Dios que sana. Dice, y yo sé que tú me puedes sanar, porque yo he estudiado de que tú sanas los enfermos. Dice, yo te pido que tú me sanes. Pero dice que él escuchó en su interior, pastor, una voz que le dijo, aún no es tiempo. Y dice que él siguió en su vida cotidiana con sus fuertes dolores en su cuerpo. Cuando un predicador, dice que escuchó un predicador y dice que estaba predicando una palabra poderosa y dice que él la recibió. Y dice que él corrió a su cuarto, pastor. Dice que cerró la puerta. Y dice que volvió a agarrar la Biblia y dice que se arrodilló y que le dijo, Señor, si en verdad tú, lo que dice aquí en este libro, lo que está escrito aquí, si es verdad que tú sanas, dice, demuéstrame que tú sanas. Haz ese milagro en mi vida. Y si tú haces ese milagro en mi vida, desde el momento que tú me sanes, yo te voy a servir con todo mi corazón. Yo te voy a entregar mi vida para servirte. Dice que él se fue a acostar, pastor.
Y dice que al otro día que se levantó, ¿cuál fue su sorpresa, pastor? Dice que los dolores desaparecieron. Los dolores desaparecieron y dice que él decía, en verdad, tú eres real. Tú eres real. Y ahí es donde comienza, pastor, su caminar con él en el año 1960. Y cosas grandes, poderosas, pastor, porque después dice que él entró, cuando pasó eso de que Dios le hizo su milagro, dice que él entró en un ayuno de 41 días. Entró en un ayuno y podemos ver, ¿verdad? O sea, no es de que uno diga, oh, es que alguien venga y me lo diga, no, es que es la promesa que él le hizo al Señor, el pacto que él hizo con Dios, que le dijo, si tú me sanas, dice, yo te voy a servir, yo te voy a entregar mi vida y te voy a servir con todo mi corazón. O sea, ¿quién lo enseñó a que él ayunara? O sea, ¿quién le dijo? Porque él no sabía de eso, él era su primera experiencia que tenía con el Señor. Qué interesante, hermana Elma, que cómo el Señor lo fue preparando desde, pues ahora sí, desde muy joven en la escuela, con la decisión de sus padres de meterlo a una escuela donde aprendiera algo sobre la Biblia. O sea, eso es muy importante, hermana Elma, el trato que tiene la familia con los hijos, Sí, de es cómo muy guiarlos en el Señor. Amén. Esta parte también de, como bien lo decía usted, de irlo entrenando a hacerlo, a llevar cierto orden, cierta estructura, a meterse a estas cuestiones de las pesas, del fisicoculturismo, y llevar, y ser estricto, y ser ordenado, y llevar pues una vida de restricciones, de aprender a decirse no puedo comer estas cosas, porque seguramente alguien que hace ejercicio de esa manera debe aprender a controlarse así, decir no, Amén. no puedo participar de esto, no puedo comer esto, no puedo tomar, debo alejarme de muchas cosas para poder mantener mi cuerpo y poder estar compitiendo en estas cosas. Algo que decía usted ahorita es que cuando él ya estaba ganando premios, el Señor le dijo, ya llegó el tiempo donde vengas a servirme. Y la manera donde el Señor lo llamó fue precisamente tocándole su cuerpo, para que él ya no pudiera estar participando de estas competencias y exhibiendo su cuerpo en competencias, sino más bien esta fue la manera en la que Dios lo sacó para que empezara a buscarlo a él. Y qué difícil es a veces, hermana Elma, que el Señor tenga que usar métodos así para llamarnos a su presencia. Sí, es cierto. Sí, porque él, como dice usted, pastor, él tenía mucha fama. Él estaba siendo famoso y cuando él en su primera, que le decía al Señor, sáname, pero él le decía, no, aún no es tiempo. O sea, aún no, todavía. ¿Por qué? Porque aún todavía no le diagnosticaban su enfermedad en su cuerpo. Él todavía no sabía que tenía, o sea, esos dolores no aparecían en su cuerpo. Como dice usted, pastor, tuvo que pasar eso en su cuerpo. Y precisamente en su cuerpo, ¿qué es lo que usaba? ¿Para qué? Para el atletismo, para ir a competir. O sea, su cuerpo era lo que él, y dice que él era su pasión, se desvivía por ese, Sí. por eso que él hacía, era su pasión. Pero algo hermoso, ¿verdad? De que él pudo reconocer, porque a pesar de que, porque él estaba siendo un hombre muy reconocido, se ganaba muchos trofeos. Pienso yo que ha de haber ganado mucho dinero, muchas medallas de oro, pero a él no le importó eso. Él no le importó eso y él reconoció que todo lo que él estaba haciendo aquí terrenal prácticamente para él era como algo basura. Él renunció a todo eso para seguir a Dios. Y es algo muy maravilloso lo que el Señor hizo en la vida de este hombre. Él no sabía todo lo que estaba pasando, pero el Señor lo estaba capacitando. Aún el Señor usó a su padre para que lo pudieran meter a ese colegio. Sí. Y fíjese que ahorita que se lo dice hermana Elma, qué interesante es que este hombre hizo una promesa. Dijo, Señor, si tú me sanas de este problema que tengo en los huesos, si tú me sanas, yo te voy a servir.
Y lo importante no es la promesa, o sea, lo importante es que sí la cumplió, porque luego hay mucha gente que se enferma o que le pasan situaciones muy difíciles y hacen promesas al Señor que luego no terminan cumpliendo, se quedan simplemente en promesas, y cuando el Señor ya los sanó, o cuando ya salieron del problema, se olvidan de las promesas y se olvidan del Señor. Y a partir de ese momento, bien lo dice la hermana Adelina, cuando el Señor hizo su obra en él empezó a vivir una vida totalmente de entrega al Señor. Entrega al Señor. Yo estuve por allí viendo también, y dice que él estaba dando clases, porque parece que esto es a lo que se dedicaba. Sí. Era maestro de escuela, y estaba escuchando uno de sus testimonios. Dice que de pronto entraba en ayunos, en oraciones, mientras aún estaba ejerciendo pues ahora sí que su llamado, y a veces se quedaba orando y ya no salía de la oración hasta que ya era muy tarde, ya no podía volver a la escuela. Sin embargo, él dice que él todavía estando trabajando como maestro, todavía tenía tiempos para orar, tenía tiempos para buscar a Dios, tenía este anhelo, tenía este deseo de acercarse más y más al Señor. Pero, pastor, fíjese lo que usted dice, lo importante de que él hizo esa promesa. O sea, él le hizo esa promesa al Señor. Y ya ve que la palabra dice, ¿verdad?, que no prometamos algo que no podamos cumplir. Y él desde ese momento, como usted dice, él seguía dando clases. Dice que él fueron 21 años que siguió dando clases, donde dice que llegó al punto que el Señor le dijo que tenía que dejarlo todo. ¿Para qué? Para entregarse por completo al servicio del Señor. Y dice que él lo dejó todo por el Señor, dejó de dar clases y se entregó solo a lo que el Señor lo había llamado, a lo que el Señor lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque él le hizo esa promesa. O sea, si tú me sanas, mi vida, o sea, te pertenece mi vida completamente, te voy a servir, o sea, hasta donde yo pueda te voy a servir. Y pues él estaba cumpliendo la promesa que el Señor le había dicho. El Señor le dijo, deja de dar clases, deja de hacerlo. Y él lo hizo, lo dejó todo por el Señor. Una decisión muy difícil, hermana Elma. No. Una decisión muy difícil. Dejar el trabajo, dejar la vida que uno conoce, y de pronto ponerse a servir a Dios a tiempo completo, de ser una decisión muy difícil. Muy dura, una decisión muy Sí. difícil. Pero algo, pastor, que me motiva de él es de que el Señor ya lo había, él había sido capacitado como para ser un atleta, ¿verdad? Y un atleta, para poderse ganar lo que tiene que obtener, necesita esfuerzo, ¿verdad? Y entonces yo pienso que cuando él tomó la decisión de servir al Señor, es porque él era una persona de que lo que él decía, yo me voy a hacer esta meta, él la hacía, Sí. ¿verdad? Entonces yo pienso que por eso él pudo, y ojalá y hubiera ese sentir en toda la humanidad, porque el sentir que hubo en este hombre, ojalá y lo hubiera en toda la humanidad, de seguir avanzando, porque él se esforzaba por algo que se iba a arruinar, que se iba a enmojecer, ¿verdad? Pero ya el Señor, él era un hombre fuerte, que cuando decía esto yo lo voy a obtener, él se esforzaba, él daba el todo por el todo. Y lo mismo, cuando él le prometió al Señor, ¿verdad?, que si lo sanaba, él le iba a servir, y él le sirvió de verdad, porque podemos ver el testimonio de este hombre, cómo lo usaba el Señor, pero sí, porque él fue un hombre que de verdad, como yo escucho, ¿verdad?, que dice, él, siempre me gusta escucharlo a él, donde dice que sea lleno de la mollera a los pies. Y entonces, de la mollera a los pies. Y eso es lo que debe de pedir una persona. Sí. Ser lleno de la mollera a los pies, que no se quede nada fuera de verdad, de la presencia del Señor. Y ojalá y hubieran hombres y mujeres, ¿verdad? Y por eso es el propósito de que estamos aquí, para motivarle a la gente, ¿verdad?
que sean fuertes, que sean valientes, que no se dejen vencer, ¿verdad? Que busquen a Cristo, porque dice que hay que buscarle mientras Él pueda ser hallado. Y Gigi Ávila le buscó mientras pudo ser hallado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de él? Muchas cosas hermosas. Fue un hombre que amaba la oración. Yo miraba un video donde dice que un hombre, él anhelaba estar orando con Gigi Ávila y dice que se cumplió, pero él estaba acostumbrado a orar 4 horas, lo más 5 horas, pero nunca esperó todo lo que iba a orar este hombre. Dice que él oraba y volteaba a ver y Gigi Ávila en el mismo puesto orando. Era un hombre determinado a la oración. Amaba la oración Gigi Ávila y por eso él llegó prácticamente hasta donde Dios lo llevó a su nivel que tenía que llegar, porque Gigi Ávila era un hombre que vivía más de rodillas que caminando prácticamente, que de pies. Sí, era impresionante la vida de oración, la vida de ayunos, la vida de búsqueda que este hombre tenía, la vida de entrega. Se convirtió en un evangelista internacional, estuvo yendo a muchos países, estuvo yendo a muchas partes y es muy interesante que cuando él se convirtió al cristianismo, su esposa no lo hizo. Y la principal lucha, hermana Adelina, que este hombre llegó a tener era precisamente en su casa. En su casa, una mujer católica que él dice le hacía la guerra todo el tiempo y le provocaba en cierta manera para que este hombre reaccionara como lo hacía anteriormente, antes de recibir a Cristo y de empezar a servirlo. Sin embargo, cada vez que esta mujer lo provocaba para hacerlo enojar, Gigi procuraba siempre reaccionar con amor. Es muy interesante la historia de la esposa también, hermana Adelina, y la conversión de esta mujer también. Sí, es muy interesante, pastor. Y fíjese que yo estaba mirando y él decía, pastor, él decía que ahorita en un video dice que ahorita la gente de ahorita, el cristianismo de ahorita, tienen en poco el ayuno. Decía, o sea, lo ven como nada el ayuno. Dice, no sabiendo que la oración y el ayuno tienen que ir juntos. Dice, porque si tú solo oras, la oración, pues claro, es tu comunión, o sea, tu intimidad que tienes con el Padre. Dice, pero, o sea, ¿cómo le vas a hacer para vencer a este yo? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Sí. Tienes que sujetarlo, tienes que meterlo en ayuno. Dice, pero ahorita, dice, las generaciones de ahorita ya no quieren ayunar, el ayuno lo tienen, o sea, como que no vale nada. Pero dice, no sabiendo que en el ayuno y en la oración, o sea, está la fuerza del cristianismo. O sea, él decía que él era su fundamento, él era la base. ¿Para qué? Para cumplir el llamado del cual el Señor lo había llamado, porque él no eran 100, 200 pastor que se convertían cuando él iba. Dice que en su primera campaña, dice que se convirtieron 2,303 personas en su primer campaña, y en la segunda dice que fueron 3,450. Hubo 3 campañas de recién que se convirtió pastor. Después que hizo su ayuno de 41 días, dice que tuvo una campaña, la primera y la segunda, y en la tercera dice que fueron 4,972 almas que se salvaron. Y da un total de 10,725 almas en sus 3 primeras campañas, pastor, que tuvo Gigi Ávila. Y podemos ver, pastor, que si uno en verdad, uno está dispuesto a obedecer, ¿verdad?, al Señor, a lo que el Señor nos ha llamado, pero como dice, ¿verdad?, de verdad servirle como este hombre, como dice usted, pastor, le ha de haber dolido dejar lo que él hacía, o sea, lo que él amaba tanto, porque dice que era su pasión, el béisbol y lo que él hacía, pero dice, o sea, dejó todo por el Señor. O sea, ahí podemos ver que su pasión ahora era Jesucristo, no era el béisbol ni hacer pesas, sino era
la pasión de él, pastor, eran las almas. Dice que esa era su pasión, salvar almas. El poder de Dios, hermana Elma, se empezó a mover en sus campañas de una forma increíble. Hay mucha gente que da testimonios de las cosas que llegaron a ver en sus campañas. A mí un testimonio que me sorprende desde hace años, ya que escuché, está un hombre y dice, yo estuve en una de las reuniones de Gigi Ávila. Dice, y una persona con sobrepeso, una mujer con sobrepeso se acercó y al momento Gigi Ávila oró por ella y bajó de peso al instante. Él describe también y dice, hubo un hombre que era calvo, estaba pelón. Y dice, y se arrimó a Gigi Ávila y solamente se arrimó para que Gigi orara por él. Y dice, Gigi le impuso las manos, dice, y cuando él le puso la mano en la cabeza calva, dice este hombre, dice, yo lo vi, dice, esto a mí nadie me lo cuenta, yo vi que de entre los dedos de Gigi Ávila empezaban a salir los cabellos de la cabeza de este hombre. Y dice, y la cabeza del hombre empezó a tener cabello como una persona normal, dice, pero le salió el cabello como a los dulces esos pelones, pelos ricos. Pero era algo extraordinario lo que sucedía en las campañas de este hombre. Sordos escuchaban, los ciegos podían ver, los paralíticos se levantaban. Pero este hombre siempre nos dejó algo muy claro, hermana Elma. Él decía, es solo a través del ayuno, es solamente a través de la oración. Y la Biblia respalda todo esto. No estamos diciendo que este hombre se sale de lo que las escrituras dicen, por el contrario, estamos animándolos con un ejemplo que sucedió hace poco tiempo, de un hombre que hizo otra vez lo que las escrituras dicen, porque hermana Elma, la escritura está llena de ejemplos de gente que oraba y ayunaba, oraba y ayunaba. Oraba y ayunaba. Amén. Así es, pastor. Hay muchos, ¿verdad? Si uno pone a mirar los videos de este hombre, ¿verdad? Hay muchos testimonios palpables de hombres y mujeres que testifican, ¿verdad? Lo que el Señor hizo, ¿verdad? A través de este hombre y cómo uno, pastor, el Espíritu Santo, yo miraba un testimonio de él, de que dice de que, porque le hacían una entrevista y le decían, Guille, dice, ¿y a ti en cuántas ocasiones han querido, o sea, quitarte la vida? O sea, porque sabemos que has de tener muchos enemigos, le dicen. Dice, sí, mira, dice, en una ocasión, dice, estaba en una campaña, había miles y miles de personas, pero dice que un jovencito, dice que él venía y que entre toda la multitud, dice que él se venía metiendo hasta que llegó a mero enfrente. Y dice que él predicando, dice, ¿por qué? Porque yo tenía la confianza en el que me había llamado, decía. Yo no tenía miedo, dice, porque le decían, pero tú tenías guardaespaldas. Dice, no, dice, eso para mí, guardaespaldas, no, dice, porque yo tengo el que me cuida. Dice, así es que yo no tenía miedo de nada. Dice, cuando este jovencito, dice, se arrimó, dice, ya estaba cerca de mí, dice que traía una arma. Pero dice que cuando quiso irse con Gigi Ávila, dice que de repente solo cayó una tabla, pastor, y le golpeó en su cabeza al muchacho, y el muchacho cayó. Dice que él se bajó de la grada y corrió con el muchacho, y dice, pues yo le decía que si estaba bien, y dice que él, cuando este muchacho despertó, porque el tablazo que recibió en su cabeza, y dice que Gigi Ávila le preguntó, ¿qué es lo que tú querías hacer, muchacho? Y lo dice que le dijo, es que yo traía la orden de acabar con tu vida. Y que le dijo, ¿y por qué no lo hiciste? Y que le dice el muchacho, no, ¿y cómo voy a hacerlo si con ese semejante tablazo que recibí en mi cabeza? Y él le dice, ¿pero quién fue el que te dio ese tablazo en la cabeza? Le dice Gigi Ávila, a ver cómo habla. Sí. Y dice Gigi Ávila, es que el Espíritu Santo, dice, uno a veces no sabe, pero el Espíritu Santo obra en diferente manera. Cuando tú haces la voluntad de Él no va a permitir que nada te pase. Tú no necesitas guardaespaldas, tú no necesitas de nada. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Si Él te manda a hacer algo es porque Él te va a respaldar y porque Él va a tener cuidado de ti. Y dice, pastor, que en ese momento dice que el muchacho decía, pero ¿cómo que nadie me pegó en mi cabeza? No, dice, nadie se te arrimó. Entonces dice que allí él cayó de rodillas llorando, aceptó al Señor y dice que toda su familia se convirtió. Y podemos ver, pastor, cómo, o sea, el Señor cuando nos manda a hacer algo, Él nos va a respaldar. Nunca vamos solos, nunca, Él siempre va a estar ahí.
Sí, y nos podrán pasar circunstancias diferentes o de diferentes maneras, pero la vida de un creyente no se puede perder hasta que haya cumplido el propósito que Dios tiene. Nosotros vemos un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo, dice la escritura, que sufrió naufragios, persecuciones, lo apedrearon, hicieron un montón de cosas con él, sufrió naufragios, lo mordió una serpiente que era letal. Sin embargo, no murió hasta que hubo cumplido el propósito que el Señor tenía con él. Vemos el mismo caso del Señor Jesucristo, que Él dijo en la cruz, consumado es decir, todas las cosas que yo tenía que hacer ya están hechas. Amén. Y yo creo que la vida de los creyentes, cuando uno es llamado por Dios, Dios le protegerá durante todo el tiempo. Yo creo que esa era la seguridad que ella tenía. Decía, mi vida solamente me la puede quitar el Señor que me llamó. El día que Él quiera, aunque yo traiga 500,000 guardaespaldas o un ejército alrededor, ese día moriré. Cuando el Señor me llame a cuentas, ese día moriré. Mientras tanto, yo debo vivir confiado en Él. Y eso es algo que él pues tenía muy claro, hermana Elma. Un hombre de mucha fe, de mucha oración. Amén. Así es, pastor. Y como dice usted, la confianza que él tenía depositada en su Señor, pastor, porque él cuenta de que en unas ocasiones, a veces dice que sentía en su cuerpo, a veces sentía, o sea, cansancio, como todo, ¿verdad? Como ser humano. Pero a veces dice que pasaba por dificultades que él a veces no se explicaba. Y decía que él le decía al Señor que estaba pasando. Entonces dice que el Señor le decía que lo que él pasaba a veces era para que él nunca se le olvidara de quién dependía. Sí. Entonces a veces podemos ver que tienen que venir cosas a nuestras vidas, pastor, procesos, pero de esos procesos tenemos que saber el propósito de los procesos que estamos pasando, porque así Gigi no lo entendía. En muchas ocasiones dice que no lo entendía, pero el Señor le decía, es para que nunca se te olvide de quién dependes. Sí, es cierto, hermana. Yo escuchaba donde él dice que cuando él levantó los 41 días de ayuno, dice de que cuando ya estaba en los 40 días, él ya tenía la respuesta, pero luego dijo él, voy a un día más, dice. Dice que cuando se cumplieron los 41 días, dice que él quedó sin fuerzas, algo muy fuerte que sentía en su cuerpo. Dice que él sentía que no se podía ni parar. Y dice que de pronto vino una voz y le dijo, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y dice que él escuchó la voz donde le dijo el Señor, esto es, le dice, para que tú sepas, le dice que la fuerza venía de Dios. Correcto. Y por eso lo estaba haciendo reconocer, de que de él venía la fuerza y que esos 41 días que había hecho, si no venía la fuerza de Dios no podía, y por eso le estaba haciendo entender que que dependía de él. Y eso es lo que debe de pasar, ¿verdad? Que nosotros sin Dios no somos nada. Correcto, y esa dependencia de Dios, Pablo también lo decía, él decía, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él decía, puedo pasar por sufrimientos, por persecuciones, por males, por pasar fríos, hambres, pero al final de todas esas cosas él decía, yo todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me fortalece. Así que, él, hablando de los procesos, él pasó un proceso muy doloroso, hermana Adelina. Tenía sus muchachas, sus hijas, una de ellas muere asesinada Sí, por su esposo. por su esposo, y pues esto sin duda fue un golpe terrible. Imagino yo que probablemente este haya sido el golpe más fuerte que Gigi haya recibido en su vida como ya creyente. Este golpe de que le hayan matado a su hija fue seguramente el golpe más duro que él experimentó en su vida. Sin embargo, la manera en la que reaccionó es más sorprendente todavía, hermana. Amén, así es. Las cosas que hizo, hermana Elma, realmente esta gente nos enseña que es posible realmente por medio de la obediencia y por medio de pasar pruebas y dificultades, que nuestro carácter, que nuestra vida se vaya moldeando en ayuno, en oración y soportando pruebas. Ayuno en oración, soportando pruebas, a tal grado de que lleguemos a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús decía, bástale
le debe bastar a los alumnos ser igual que su maestro. Y realmente cuando Guille se enteró de que habían asesinado a su hija, pues claramente fue un momento difícil para toda la familia, pero cuando él fue a visitar a su yerno, porque fue el yerno al final de cuentas quien la asesinó, lo fue a visitar a la cárcel, pues Guille lo perdonó, estuvo ahí con él llorando, orando por él, dándole palabra, y eso es que eso es una prueba gigantesca que dice, o eres realmente creyente o no lo eres. Esa es la prueba, yo creo que la prueba más grande de fuego. difícil. ¿Qué harás cuando Sí. tengas enfrente al que le quitó la vida a la hija que tanto amabas? ¿Qué harás con él? ¿Harás lo que cualquier otra persona haría? ¿Lo golpearías? ¿Lo atacarías? ¿Lo cuestionarías? Y lo que hizo Guille fue simplemente mostrarle a Cristo en la peor situación. Amén. Y esto, pastor, esto sucede en el año 89, 1989. Que Yo nací en el año 89. su hija se llamaba Carmen Ilia, y es la que dice que fue asesinada por su esposo, pero él en el testimonio, pastor, dice que él como humano pues le dolía como una prueba muy difícil que podemos decir, ¿verdad? Porque no lo hemos experimentado, porque no lo hemos pasado, nos preguntamos, ¿en verdad podremos soportar eso? Pero como miramos en su testimonio, él con qué calma y con qué paz lo testifica al ver a su yerno en prisión, como dice usted, ¿verdad? O sea, él no reaccionó, o sea, no en su carnalidad le hubiera reaccionado diferente, pero no, dice que no, como usted, él llegó y lo perdonó. Aún dice, él decía que no perdió una hija, sino que ganó un hijo, porque él lo contaba como su hijo, decía que era su hijo. Decía, mi hija ya no está conmigo, pero gané un hijo, porque él lo contaba como su hijo, y solamente el Señor, pastor, solamente su intimidad que tenía con el Señor pudo soportar ese golpe tan duro. Sí, y creo yo precisamente en eso que no pudo haber reaccionado en la carne porque no estaba en la carne. Ese hombre realmente andaba conforme al Espíritu del Señor y la única manera en la que podía reaccionar era conforme el Espíritu le decía. Y lo que el Espíritu le decía, pues le estaba dando testimonio de Jesús, lo que Jesús hubiera hecho, y realmente reaccionó así. Qué preciosa es la vida de este hombre. Amén. Sí. Y fíjese, pastor, en eso él dice que lo que él nos enseña con su vida, de que si él pudo, también nosotros podemos hacerlo. Si nosotros nos decidimos a servir al Señor, a buscarlo de la manera que él lo buscaba, porque dice que él, a tanta confianza que tenía en el Señor, que él solo le decía, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Y dice que el Señor le dijo que tuviera paz, que él tenía o sea, que era el tiempo de llevársela, que era el tiempo. Decía, pero no te preocupes, ella ya está conmigo. Entonces él decía que esa era su tranquilidad, esa era su paz, que decía, yo sé en qué lugar está mi hija. Y que le dijo en muy poco tiempo, dice, estarás con ella, dice que así le dijo el Señor. Entonces él, su confianza decía, yo sé dónde está mi hija. Sí. Y ahí es donde yo voy a estar, decía Gigi Ávila. Verdaderamente, lo que decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Prácticamente eso fue lo que se cumplió en Gigi Ávila. Porque era más fuerte lo que había dentro de él. Era el cuerpo de Gigi, pero lo que se movía dentro de él era tan fuerte, era tan sobrenatural, el Espíritu Santo. Porque imagínense cuando sucedió esto, que murió su hija, si él hubiese andado en la carne, como decía usted, ¿verdad? ¿Cómo hubiera reaccionado? Porque muchas veces nosotros tenemos hijos y a veces solo los medio peñican o ni los peñican y los voltean a ver. Ya a veces, ¿verdad? Como no andamos conforme al Espíritu, ¿qué es lo que reacciona la carne? Y debe ser todo lo contrario. Debe ser todo lo contrario en nosotros. Precisamente, pues una vida extraordinaria la de este hombre, la de Joaquín, decíamos. José Joaquín José Joaquín José Ávila. Joaquín Ávila, Gigi Ávila.
una vida realmente extraordinaria, un hombre que cuando hablaba, que cuando predicaba, realmente se veía el amor de Dios en él, se veía que él tenía una relación especial con él. Evidentemente el Señor respaldaba sus predicaciones, sus enseñanzas como manifestación del Espíritu Santo que confirmaban que sus mensajes eran reales, así como en el tiempo de los apóstoles. Nos deja una gran enseñanza este hombre que falleció hace poco, que hay que ayunar, que hay que orar, que hay que confiar en Dios, que hay que entregarnos de lleno a la vida de fe, y que cualquiera que se acerque a Dios, como dice la Escritura, cualquiera que lo busca lo encuentra, el que llama al Señor le responde. Amén. Que el Señor está al alcance de todas las personas. Lo único que tenemos que hacer es creer en Dios. Tenemos que empezar a vivir una vida conforme a su voluntad. Debemos empezar a orar, a ayunar, a conocer las Escrituras para obedecerlas, porque al final las Escrituras es la carta que podemos leer sobre Dios, de cómo es Él, qué es lo que le gusta, Amén. cómo debemos comportarnos, que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos vivir en comunión unos a otros, tener cuidado de los enfermos, de los pobres, el vivir en comunión unos con otros, el adorar a Dios, en fin, en la Biblia está repleta de las cosas que todos debemos hacer. Bien dice la palabra del Señor, hermanas, para ir terminando, que no es por escuchar solamente la palabra del Señor, porque dice la Escritura, no sean solamente oidores, gente que escucha, vuélvanse hacedores, gente que hace lo que las Escrituras enseñan. Amén. Porque es fácil, pastor, es fácil decir, yo hago esto, yo tengo fe, y podemos ver la vida de este hombre, que él no solo lo demostraba con palabras, sino lo demostraba con hechos, porque él demostraba verdaderamente a Jesús, el que estaba en la palabra. Y muchas veces nosotros podemos testificar es que mira, ven porque Jesús te sana, mira, ven porque Jesús te va a perdonar, pero no solo es esa fe con palabras, sino que tenemos que ponerla en acción, la fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. O sea, no sirve de nada. Entonces tenemos que demostrar verdaderamente, dice que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hablaba con amor. Amén. Él se dirigía a las personas con amor, con compasión. Sí. Y podemos ver la vida de este hombre, que Él verdaderamente reflejaba a Jesús en su diario vivir. Amén. Hermana Elma, un último comentario antes de que terminemos. Pues yo mismo, ¿verdad? Mi sentir es motivarle, ¿verdad? Que si Gigi Ávila lo pudo, él era igual que nosotros. También usted puede hacerlo. Solo busque tener una intimidad, ¿verdad? Con Dios, con el Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que lo llene, que haya ese avivamiento en su corazón, ¿verdad? Que haya esa llama, ese amor, ese deseo, ¿verdad? Por buscar a Jesús, busque los pasos de Él. Y el Señor puede hacer cosas grandes en su vida. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor tuvo compasión de las multitudes, ¿verdad? Y cuando Él tuvo compasión por las multitudes, dice que Él sanaba enfermos. Él daba vista a los ciegos, Él levantaba paralíticos. Toda persona que se le llevaba donde iba pasando el maestro, era sano. Y el que no recibía sanidad era porque no tenía fe, ¿verdad? Y yo le motivo en esta tarde, no sé cuál sea su circunstancia que usted esté pasando, pero el maestro está allí, Él sigue vivo, Él no está muerto. Los mismos milagros que hizo un día, los sigue haciendo. Y lo que Dios hizo en la vida de Gigi Ávila, también la puede hacer en usted. Él solamente busca corazones dispuestos, y dice su palabra que el que toca se le abre y el que pide, recibe. Amén, hermana Elma, gracias. Hermana Adelina, un último comentario. Pues igual, pastor, les animamos, ¿verdad? Y pues sabemos que todo lo que hacemos, ¿verdad? Es para honrar a nuestro Señor Jesucristo y pues motivar a la gente, ¿verdad? Que nos está mirando, aún los creyentes, de que pues nos esforcemos, pastor, y como decía, ¿verdad? Que nos propongamos en nuestro corazón a buscarlo, porque si estos hombres
pudieron, nosotros también podemos. Sí se puede, lo único es que nosotros tomemos esta decisión, así como Gigi Ávila una vez tomó la decisión y le dijo al Señor, yo te voy a servir, y pues cumplamos lo que le prometamos al Señor y pues busquémoslo con todo nuestro corazón, porque Él puede hacer grandes cosas, porque nuestro Dios no ha cambiado, pastor. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él está dispuesto. Lo único que busca son vasos dispuestos para servirle. Amén. Pues ha sido un placer estar compartiendo esta transmisión, esta grabación con ustedes, hermanas. Gracias por habernos acompañado. Les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos. Los invitamos a que nos ayuden a compartir estos videos y los invitamos a nuestro canal. Suscríbase. Ayúdenos a compartir esto, porque al final lo único que queremos es exaltar el nombre de Cristo Jesús. Él es la única salvación que existe. Las personas que crean en Él son perdonados de sus pecados, sus nombres son escritos en el libro de la vida y pueden a partir de ese momento entablar una relación de verdad increíble con nuestro Dios, recibir el Espíritu Santo, y es lo mejor que le puede pasar en la vida, le aseguramos esto. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y nos vemos aquí la próxima vez.